Santa Cecilia, y 70 años no son pocos. Concretamente estamos en el acto de presentación del 70 aniversario de la creación de esta agrupación coral. Un año de celebración y de orgullo, por supuesto, para la propia coral y para los miembros de la coral, pero un año de orgullo también para Campo de Criptana. Buenas tardes, señor alcalde Santiago Lázaro, al vicepresidente en las Cortes Regionales y diputado Santiago Lucas Torres, a miembros del Gobierno municipal y de la Corporación municipal que nos acompañan en este acto. Buenas tardes también pues, a este invitado especial que es Manuel Briega, que ha colaborado mucho y es parte de la historia también de la coral. Y por supuesto, bienvenidos a todos vosotros que habéis respondido a la invitación de Santa Cecilia. Hoy, sobre estas tablas, en donde tantas veces se ha subido la coral a actuar, pues van a pasar personas que son parte de la vida de la coral. Primero será la presidenta de la agrupación, Rosario Pérez Muñoz. Habrá tiempo para proyectar un vídeo con la historia de Santa Cecilia, de la coral. Contaremos con Juli Boluda, que también está con nosotros y que fuera presidenta por un tiempo de Santa Cecilia. Subirán también dos personas muy relacionadas con algo que no podemos olvidar, que es santo y seña de la coral, que son las zarzuelas, muy unidas a ellas como directores, que han sido Lourdes Navarro y Mariano Ucendo. Y cerrará, por supuesto, y pasará pues la que es el alma, que es la directora, y cerrará el alcalde Santiago López. Así que no, Lázaro, perdón. Me he ido al segundo, queda. Habrá que pronunciar. Las madres también ponen el apellido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar escuchando a Rosario. Rosario le da vergüenza decir los años que lleva ya en la coral, pero lo que sí es que lleva también muchos años como presidenta. Llevas desde el 2007, o sea que a contarnos cosas. Señor alcalde, Santiago Lázaro, representante regional, miembros de la Corporación Municipal, Junta Directiva de la Coral y amigos todos. Nos reunimos hoy aquí para celebrar no solo el paso del tiempo, sino el esfuerzo compartido, la disciplina y la pasión que han dado vida a la Coral Santa Cecilia. Es un honor y les aseguro una emoción profunda tomar hoy la palabra como presidenta, pero más como componente de la coral. Cumplir 70 años no es un hito cualquiera, no son solo números, son 7 décadas de acortes, ensayos intensos, viajes, nervios antes de salir al escenario y de aplausos que nos han llenado el corazón. En 1956, un grupo de amigos, con más ilusión que recursos, y con una gran pasión por el canto coral, plantó la semilla de lo que hoy somos. Hoy queremos recordar de modo especial a nuestros fundadores, al director Rafael Calonge, a Manuel Briega, a Luis Cabañero, a Paco Calonge, por ser ellos los que más tiempo estuvieron con nosotros. Queremos dar las gracias a cada voz que pasó por la coral y dejó parte de su vida en ella, en especial a los que ya no están entre nosotros. Este año se fueron nuestros compañeros Dorita de la Torre y Paco Calonge. Para ellos, nuestro recuerdo. 70 años en los que hemos compartido momentos difíciles, pero también de inmensa alegría en la historia de nuestro pueblo. Hoy la coral sigue viva, vibrante y con mucha fuerza. Esto es gracias a vosotros, coralistas, y al tesón de nuestra directora Maribel Beltrán. Muchas gracias a todos por el esfuerzo personal, por la asistencia a los ensayos y por la generosidad de poner vuestra voz al servicio de la comunidad. En este punto me van a permitir hablar en primera persona. Llevo 54 años perteneciendo a la coral. Aquí he vivido momentos preciosos y emocionantes, muchas anécdotas y muchos recuerdos. Aquí he compartido escenario con mi marido y mis hijos. Esta es mi mayor satisfacción. Y en los momentos más duros me he sentido muy arropada por esta gran familia que es la coral. Quiero agradecer el apoyo fundamental de las instituciones que nos han sostenido en estos años.
También a quien en alguna medida habéis colaborado con la coral, a la Filarmónica Beethoven, a la parroquia, a las cofradías, hermandades, asociaciones, grupos de baile, familiares y sobre todo a ustedes, nuestro público, que con sus aplausos nos dan la energía para seguir. Y para terminar, quiero despedirme con aquella frase del Quijote que había en un cuadro que colgaba en la antigua academia. Le decía Sancho a la duquesa: señora, donde hay música no puede haber cosa mala. Que la música siga siendo el lazo que nos une y nos reúne. Muchas gracias. En el corazón de Campo de Criptana late una voz colectiva que trasciende generaciones, la Coral Santa Cecilia. Nacida del amor sincero por la música y del compromiso cultural de su gente, esta agrupación es mucho más que un coro. Es un abrazo sonoro que une tradición, sentimiento y comunidad. Sus voces, cálidas, armoniosas y profundamente expresivas, tejen paisajes musicales que emocionan e inspiran. Cada interpretación es el reflejo de un trabajo constante, de una pasión compartida y de un espíritu generoso que convierte cada concierto en un encuentro íntimo con la belleza y la emoción. Cuando hablamos de la Coral Santa Cecilia, debemos remontarnos al siglo pasado. Corre el año 1951. Un grupo de jóvenes vinculados a Acción Católica, guiados por el conciliado don José María Chicón, deciden dotar al pregón de Navidad de un carácter musical. En ese mismo año también participaron en las bodas de plata sacerdotales de don Gregorio Bermejo. Es así como esta primera agrupación, bajo la dirección de Rafael Calonge Campos, Falín, da el primer paso de una andadura que lleva más de 70 años resonando. Durante los años posteriores, la coral se va consolidando, ensayando y actuando con regularidad. Con la llegada de las fiestas de Santa Cecilia, se realizan varias zarzuelas en conjunto con la Banda Filarmónica Beethoven. Este hecho marcaría el inicio de una de las colaboraciones más longevas y fructíferas en toda la historia de la agrupación. En aquella primera etapa resonaron títulos como La alegría de la huerta, la del manojo de rosas, Alma de Dios o La fuerza del amor. Mi primera intervención con la Coral Santa Cecilia fue cuando yo tenía 13 años, en una zarzuela que se llamaba Alma de Dios. Resulta que se indispuso la soprano, que entonces era Emilia Campo, y de pronto me fueron a buscar a mi casa corriendo y yo tuve que hacer un papel de una gitana que cantaba una farruca. Y así llega 1956. Lo que comenzó con el afán de un grupo de amigos se oficializa bajo el nombre de Coral Santa Cecilia. Y nació la coral con mi padre y con muchos componentes a la vez, que eran un grupo de amigos, luego la coral fue creciendo. Y resulta que es que Rafael Calonge era primo hermano mío, vivíamos en la misma casa. Entonces allí había una unión musical y familiar tremenda. Yo creo que la coral era parte de la familia también. Se suceden actuaciones de todo tipo, siendo el acto de la inauguración de la iglesia en 1958 una de las más relevantes. Entre estas actuaciones llega una segunda etapa de zarzuelas con títulos como La Dolorosa, Los de Aragón, Bohemios, Molinos de Viento, Los Claveles o La Viejecita, con la colaboración de actores y cantantes como Luis Aguirre y Santiago Ramalle. Pasan los años y la coral participa en festivales por toda España, como en los certámenes de habaneras de Torrevieja. En 1969 colabora con la compañía de Isaac Albéniz en la representación de las óperas Pepita Jiménez del mismo autor y La vida breve de Manuel de Falla en las ciudades de Granada, Priego, Burgos y Coruña. Además estrena Carmina Burana de Karl Orff en Madrid. El año 1974 estuvo cargado de hitos para la coral, que asistió a un intercambio cultural en la localidad de Llançà, en Gerona. Unos pintores de allí contactaron con los de aquí y vinieron aquí a pintar molinos y demás. Estuvieron, pues no sé si varias semanas. Y luego, en contrapartida, pues hablaron con la Diputación o con quien fuese y fuimos allí, la Coral Santa Cecilia y la Rondalla, y allí pasamos también una semana muy bonita.
y más tarde en las celebraciones del Día Internacional del Canto Coral en Barcelona, a las que asistieron durante varios años. Tuvimos 5 años yendo con Falín y aparte de coincidir con otras corales y tener intercambio con ellos, musical y demás, pues luego en los ratos libres nos llevaban a ver los monumentos de Barcelona, la Catedral, la Sagrada Familia, por ejemplo. Y el último día, hacíamos una misa de campaña en un sitio precioso de Barcelona, se llama Los Bosques de Valvidriera, y allí todas las corales cantábamos. Y la primera vez que canté fue para un concierto que hicimos con la Orquesta de Cámara de Badajoz, que lo hacíamos en Daimiel, que cantamos La Galia en 1978, que fue preciosísimo. A mí me gustó un montón. Esta colaboración con la Orquesta de Cámara en Badajoz dio lugar a una serie de conciertos en Daimiel, Almagro, Badajoz y el Teatro Romano de Mérida. 1984 marca un antes y un después. El director Rafael Calonge se hace cargo a la vez de la Banda Filarmónica Beethoven y de la Coral Santa Cecilia. Yo creo que facilitaba las cosas. Cuando hacíamos zarzuelas, que fuera mi padre el director de la coral y la banda, pues yo creo que eso facilitaba un poco la organización. Podía tener músicos a su disposición, aunque luego en las actuaciones siempre traía cuerda de Madrid, porque entonces no existía el conservatorio. Esto inaugura una nueva etapa de zarzuelas entre ambos conjuntos. Durante los 20 años en los que Falín está a cargo de sendas batutas, se representa una distinta anualmente hasta su retirada en 2003. Destacan algunas como Bohemios, La Revoltosa, Katiuska o La Fama del Tartanero, entre otras. Hemos hecho la linda tapada, que fue muy bonita. Hicimos La Parranda, en la cual hacía un papel de cura. Bueno, esa fue para mí preciosa. He hecho papeles de todo, de cura, de gitano, de faraón, bueno, de faraón no, de Putifar, en fin, de todo lo que tú te puedas imaginar, casi siempre tenía algún papel, aunque fuese secundario, pero yo disfrutaba. 1988 es un año importante para la Coral Santa Cecilia, puesto que participa en los festivales internacionales de la Navidad en Viena. La atmósfera de la capital austriaca dejó un recuerdo imborrable en la memoria de los asistentes. El día de la retirada de Rafael Calonge, tuvo lugar un concierto donde actuaron de forma conjunta la Filarmónica Beethoven y la Coral Santa Cecilia como acto de despedida. En este se unieron todos los componentes que habían pasado por la misma desde su fundación. Fue duro, porque mi padre lo pasó mal en el sentido que le daba mucha pena, claro. Lloramos toda la familia y mucho tiempo, porque él le costó dejarlo. Pero bueno, era una etapa que había acabado y lo decidió así. Después de la despedida de Falín, la coral inició una nueva etapa. Al principio, la dirección fue compartida entre Francisco Calonge y María Isabel Beltrán, hasta que tras unas elecciones, esta última fue elegida como la única directora. Dirigía coros infantiles, eso me valía para dirigir el coro del conservatorio, y de ahí pues surgió también una buena, diríamos, algo dentro de mí que me hacía sentirme bien dirigiendo. Durante los más de 20 años de esta nueva andadura, la coral ha ampliado su repertorio con actuaciones de diversos estilos. En el ámbito de la música sacra, destaca la colaboración en varias ocasiones con la Orquesta Orfeo, bajo la dirección de Manuel Briega, interpretando obras como El Mesías de Händel, la Creación de Haydn, la Caballería Rusticana de Mascagni, la Missa Brevis y el Requiem, ambos de Mozart. De muchísimo prestigio y de mucha labor fue el Requiem de Mozart, que la hicimos con la Orquesta Orfeo. Y por supuesto me marcó cuando hicimos el Requiem de Mozart, que fue también un poco como cuando falleció mi padre, que lo volvimos a hacer cuando falleció mi hermano, y fue muy emotivo, la verdad. Además, una obra tan espléndida como esa. De igual manera se interpretó la Misa Pontifical de Perosi, primero en la Catedral de Ciudad Real, con motivo del Encuentro Provincial de Hermandades en 2006, y después en la Plaza de Campo de Criptana, con motivo del 75 aniversario de 3 cofradías locales en 2015. La coral también ha colaborado en los conciertos de la Diputación Navidad Cultural en distintos pueblos de la provincia, así como en las novenas de los patrones locales anualmente, y en las celebraciones de Pentecostés en Villarejo de Fuentes. Asistió también a la misa de inauguración del convento tras su restauración en 2009 y se estrenó la Missa Brevis de Jacob Hahn con motivo del aniversario de Nuestra Señora de la Piedad. En el ámbito de los conciertos populares, la coral ha colaborado con distintas entidades culturales como la Rondalla del Centro de Mayores, la agrupación Molinos de Viento,
los Trovadores de la Mancha, la Orquesta Raimundo Escribano y la Orquesta del Conservatorio de Música. Asimismo, trabajó junto a la Coral de Hermandades, dirigida por Ángel Luis Cobos, con Aruco al piano, y participó en conciertos solidarios organizados por asociaciones como Ontanillas, la Asociación de Lucha contra el Cáncer y la Asociación Amigos del Convento y Cáritas Parroquial. La coral también ha sido anfitriona de encuentros corales en Campo de Criptana, recibiendo a agrupaciones de Alcázar de San Juan, Bacarises y Colmenar Viejo. Además, participando en encuentros en Calpe, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Xocuéllamos y Villacañas, entre otros lugares. En 2007, la coral grabó la cantata Tierra de Gigantes en el Auditorio Nacional y participó en diferentes ediciones del Festival Internacional de Música, todo bajo la dirección de Luis Cobos. Luis Cobos siempre se ha portado muy bien con la coral de Campo de Criptana, nos ha llamado y con él hemos hecho muchas cosas. Lo mismo tengo que decir de Manuel Briega. Más adelante, en 2015, con motivo del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la coral estrenó en el Toboso la obra Quijofonías, compuesta por Juan Carlos Navas, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Campo de Criptana. La coral Santa Cecilia también se ha acercado a la música pop, preparando conciertos como el de los Beatles y la Chica Yeye. A lo largo de su historia, esta agrupación ha dejado patente su afinidad a la representación de zarzuelas, y esta etapa no iba a ser menos. Se han representado obras como La Rosa del Azafrán, Gigantes y Cabezudos y La Verbena de la Paloma. El punto álgido de esta cuarta etapa de zarzuelas llega con el estreno de Doña Francisquita, con motivo del 25 aniversario del Conservatorio Profesional de Música. Para mí ha sido la más importante, porque Doña Francisquita ya no forma parte como zarzuela, sino como media ópera, media opereta. Y fue una intervención muy importante, diríamos, bastante difícil de realizar. Para esta obra se contó con la colaboración de la Orquesta del Conservatorio, dirigida por Ángel Luis Cobos, con Manolo Pintado como director artístico y con Alejandro Blasco, director del Conservatorio. Asimismo, la coral ha colaborado durante varios años en la cena espectáculo de la Asociación Española contra el Cáncer. En total, la coral ha representado más de 20 zarzuelas y unas 10 antologías, acompañados por la Escuela de Danza dirigida por Ana Belén Muñoz. En 2018, la coral vivió un momento único, cantando una misa en el altar principal del Vaticano. No sé los meses que tuve que estar organizando este viaje. Nos ayudó en este sentido nuestro párroco. Me dijo que había un sacerdote en Roma que le había preguntado, que sabía que tenía Campo de Criptana una coral importante, que por qué no íbamos allí, que había habido corales y tal. Bueno, empezamos a madurar y a pensar, lo comenté con la coral y dijimos, pues adelante. Para un católico, cantar en la Basílica del Vaticano, pues eso es lo más que te puede pasar. Y lo hicimos y fue maravilloso. Para mí ese viaje es inolvidable. Además de una emoción, la misa preciosa. Recuerdo con emoción, y no quiero emocionarme ahora, que después de la misa, Paquita y yo nos abrazamos y dijimos, ojalá y mi padre hubiera podido estar aquí hoy. Allí, frente al mundo y bajo la mirada de la historia, su música llenó uno de los lugares más emblemáticos de la iglesia. Fue un instante inolvidable que quedará para siempre en la memoria de todos los que formaron parte de él. Este último año 2025 también ha sido de especial relevancia. En marzo, la coral cantó en la misa de reinauguración de la parroquia. En julio participaron conjuntamente con la Banda Filarmónica Beethoven en el concierto en la Plaza de Campo de Criptana con motivo del 175 aniversario de la banda y dirigidos por Luis Cobos. El 4 de octubre se realizó otro concierto con el mismo pretexto, de igual modo con la banda y dirigidos por Cobos. Al día siguiente, en la Catedral de Toledo, interpretaron la Missa Brevis de Jacob Hamm por el centenario del Seminario Menor, y el 13 de diciembre cantaron en la Catedral de la Almudena y visitaron el Palacio Real. La coral Santa Cecilia sigue escribiendo su historia, uniendo generaciones a través de la música y una ferviente pasión cultural. Cada concierto, cada zarzuela, cada misa es un reflejo del esfuerzo, la ilusión y el talento de todos sus miembros. Su voz continúa resonando, llevando el nombre de Campo de Criptana más allá de nuestras fronteras
y recordándonos que la música tiene el poder de conectar corazones y crear recuerdos que perduran para siempre. Qué maravilla. Bueno, pues mucha vida, mucha vida hemos visto y mucha vida que queda por delante a esta coral entrañable, emocionante y llena de recuerdos, como los que seguro que tiene y sigue viviendo Juli Boluda, que es quien va a subir ahora a contarnos también algo sobre la historia y de su experiencia en la coral, donde estuvo poco tiempo, pero que, bueno, que creo que le dejó mucha huella y seguro que ella también dejó huella. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí acompañando sobre todo al grupo de la coral, que están tan orgullosos ahora mismo de celebrar su 70 aniversario. Yo soy una montita más, que en este próximo 8 de diciembre haré 50 años que comencé en Coral Santa Cecilia. Fui llevada de una amiga mía, Mari Carmen Olivares, que fue la que me dio el paso para llegar. Y allí me encontré pues, con grandes compañeras que veo allí dos juntos, Mari Carmen y Pepi. Estaban allí junto a mí también, en aquella época. Hemos vivido y habéis visto todo lo que nos han puesto, es parte de la historia de Campo de Cristana. Porque todos los grupos que hay en Campo de Cristana no lo hacen por ellos mismos, sino porque se sienten tan integrantes del arte que tenemos, que poco a poco lo vamos realizando. Bueno, mi pequeña intervención como presidenta fue corta, pero tuve un momentazo impresionante. Fue justo hace 20 años, celebramos nuestro cincuentenario y tuve el gran honor de vivirlo junto a Falín y Manolo Riega, que para mí entonces pues eran lo más en la coral. Tanto como Rafael, que fue el pilar, pero luego el gran hacedor que siempre hemos tenido era Manuel Riega. No se hacen idea de todas las horas y momentos que nos entregó a todos. Recuerdo los viajes que siempre allá iba, uno por uno, nos iba con nuestro pequeño sobrecito para que nos fuéramos estimulando. Imagínense, yo con 16 años, ¿qué estímulo podría tener? Pero bueno, eso fue interviniendo y nada. Yo agradezco mucho el haber estado, aunque llevo un lapsus de 3 años ahora, que por circunstancias personales no estoy en ellos, pero bueno, mi corazón sigue palpitando en la coral. Y gracias por estar aquí y compañeros, os quiero un montón. Muchas gracias. Lo han mencionado muchas veces allí, no podemos entender la coral o no podemos hablar de la coral si no hablamos de zarzuelas en sus distintas etapas. Según me dicen, se han puesto en escena pues cerca más o menos 20 zarzuelas y más de 10 antologías, si no me corrigen por aquí. Bueno, es mucho, qué orgullo, qué maravilla. Vamos a ver, vamos a hablar ahora con nosotras dos personas que han estado muy relacionadas con dos de esas zarzuelas como directores. Estamos hablando de Lourdes Navarro y de Mariano Ucendo. ¿Y qué zarzuelas fueron? ¿Alguna pista? ¿Le suena El Sembrador? ¿O Las Espigadoras? ¿O qué pasa con esa gran jota aragonesa llena de energía y de fuerza que llena esa zarzuela? Seguro que ya la tienen en la cabeza, y ellos suben también a contarnos. Bueno, vamos a intentar ser breves y rápidos. Además, me ha encantado poder volver a encontrarme con Lourdes después de tanto tiempo. Me agrada ver la Casa de Cultura así de llena, acompañando a, yo creo que una de las asociaciones culturales más importantes que tiene Cristana. Creo que junto con la banda
y por los años que lleva en pie, junto con la banda de música y los grupos folclóricos, creo que son los pilares de la cultura iniciales de ese pueblo, que han ido tirando de todo lo demás. Agradezco infinitamente, y la grandeza de una asociación además se ve cuando, en mi caso, mi humilde colaboración con ellos cuando me llamaron, igual que si me llaman otra vez, ahí estaré, pero que se acuerden de uno en un momento tan especial para ellos como esto, dice mucho de la grandeza además de la asociación. Fue en el año 2005, fue cuando en el cuarto centenario del Quijote. Yo ya vivía en Sevilla, pero me llamaron para tener para mí el gran honor de dirigir. Yo había salido ya en muchas zarzuelas bailando, con los trovadores de La Mancha colaboraban con la coral en las zarzuelas, pero tener el gran honor de poder dirigir, en este caso además una zarzuela como la Rosario de Azafrán, que es como, está llena de himnos para nosotros. Yo creo que puede ser el himno de Castilla-La Mancha, el himno de La Mancha. Y fue todo un honor. La dirección musical corre a cargo de Ángel Luis Cobos. Fue en este caso Alegre Libre, fue de las pocas zarzuelas que se han hecho. Alegre Libre se hizo en la verbena y fue algo benéfico. Y mis recuerdos, bueno, pues sobre todo el orgullo que para mí, yo había dirigido muchas obras de teatro, otras cosas, pero que te llame una asociación tan grande y con la que has colaborado y que has visto siempre desde pequeño, con ese orgullo, pues te hace sentir, a mí, te digo, me quedé sin palabras. Quiero tener brevemente ya, yo dejo unos recuerdos, porque vino Polardo, yo uno de mis mentores teatrales de siempre y de toda la vida, para que quiero tener un recuerdo, lo tengo siempre en mente, pero quiero también esta noche, aunque ya se ha nombrado y se nombrará muchas veces más, como es Luis Cabañero. Yo viví mucho de él en el teatro, y poder tenerlo de mis manos en la zarzuela junto con a todos los demás, pues para mí fue increíble. Quiero también tener un recuerdo muy especial para una persona que me ayudó mucho en la zarzuela, que para mí lo conocí mucho más que a otros, y creo que fue un pilar fundamental durante muchos años en la zarzuela, que fue Rafael Calonge Jr., Falinete, para nosotros. Digo, me ayudó mucho y es una persona que se echa también mucho de menos. Y por supuesto, yo creo que el mayor reconocimiento que puedo tener y que debemos tener, y que la coral también le debe, pero yo creo que la cultura de Cristal también le debe, a una mujer fundamental para nuestra cultura y para la coral, como es Maribel. Así que muchas gracias, muchos años más de 70, y cuando humildemente me necesitéis, aquí estaré. Buenas tardes. Bueno, yo me uno a los agradecimientos que ha dicho Mariano, y bueno, doy las buenas tardes a todos. Lo primero, y mi agradecimiento, es contar mi anécdota, un poquito ese paso, esa gotita que yo pude aportar, pero que me retroalimenté más que otra cosa con la coral, porque el aprendizaje fue mutuo, y yo creo que es más satisfactorio para mí, porque yo era muy jovencita y tenía mucho contacto con esta gran familia a través de la escuela de danza, que siempre, bueno, pues Falín nos llamaba y nos poníamos como locas de contentas, porque participar de una forma activa y en directo con la música, con esa coral que representaba ese ente cultural en el pueblo, con esa trayectoria, con ese aplauso tan magnánime del público, era todo un honor y era una recompensa para nosotras vernos ahí involucradas con ellos, ¿no? Pues gente tan joven y aprender mucho. Y cuál es mi sorpresa cuando, bueno, pues Maribel me llamó un año, yo acababa de terminar mis estudios y había dirigido en la Casa de Cultura el taller teatral y tenía mis cursos de dramatización también, y me llamó para colaborar, que les ayudara en la dirección de Gigantes y Cabezudos, nada menos, con esa representación y esa maravilla de Jota que tiene dentro, que a nosotras nos encantaba. Y yo, pues, fue un cúmulo de sensaciones, porque era una ilusión impactante, era una responsabilidad enorme, y claro, el decir que sí no
no me podía negar. O sea, era un sí por esa responsabilidad y por lo que conllevaba hacerlo también. Pero me daba miedo porque sabía dónde estaba, sabía que esa trayectoria y ese referente cultural que era la coral y que era la banda, pues era muy importante y no podía quedarme atrás. Puse todo lo mejor que pude, ya dije que es un aprendizaje mutuo, que sobre todo vivirlo desde dentro ha sido para mí una recompensa en todos los sentidos, porque ahí se aprendía desde ese género chico que aúna las artes de la danza, de la dramatización, de lo que es el canto, se aprendía el realizarlo de una forma altruista, personal, el tesón, la colaboración, todo lo que era la intensidad de una familia sin pedirse nada a cambio y compartiendo lo que es el arte y la cultura. Y para mí fue pues un ejemplo en todos los sentidos. Yo salí enormemente gorda de allí, de esa experiencia, y lo llevo en el corazón. No sé, para mí ha sido pues eso, un hecho que me ha marcado para siempre y lo tengo que agradecer, porque como decía el propio título, ¿no?, de Gigantes y Cabezudos, ahí comprendí perfectamente que tenemos una tierra llena de esos gigantes artísticos, que yo lo pude vivir desde dentro y lo he podido también disfrutar desde fuera con esta coral y con sus representaciones de las zarzuelas, y por ese tesón y esa constancia de trabajo que nos caracteriza también a los gigantes de Criptana, que es ese tesón y esa cabezonería de seguir haciendo, y aquí está esos 70 años que lo demuestran, ¿no? Así que muchísimas gracias y que sigáis muchísimo más. Es cierto que detrás de todo esto, qué de generosidad hay, ¿eh? Qué de generosidad, de tiempo, de ensayos, de profesionales que ponen pues al servicio de los demás. Es increíble ahora que todo se mide en dinero, en cuánto cuesta, en cuánto vale, pues esto es realmente pues increíble, voluntario todo. Seguimos con el currículum de la coral y llegamos pues a las obras maestras, por decirlo de alguna manera, junto al género chico, como nos acaban de estar hablando. Y hablamos de ellas por su dificultad y la exigencia para un grupo coral que al fin y al cabo es una coral amateur, por su solemnidad. Y junto a ellos siempre ha estado uno de los grandes músicos de Campo de Criptana, que nos lleva pues a todas partes, más allá del Cerro de la Virgen, mucho más allá nos lleva. Estoy hablando de Manuel Griega. Buenas tardes. En primer lugar, no sabía que tenía que hablar. Me lo han dicho cuando llegaban justo en la puerta. Pero bueno, creo que si hubiera escrito un discurso habría sido peor, porque hubieran sido muchas hojas, muchos folios. Porque describir de alguna manera todo lo que la coral ha hecho en 70 años no se podría decir, no habría días suficientes para explicar y recordar la trayectoria de esta institución, porque lo es una institución cultural para Campo de Criptana, pero que trasciende porque ha unido, como decía al final del vídeo, que reescribe su futuro uniendo generaciones, ¿no? Pues de alguna manera también fue mi caso, ¿no? Yo con la coral, mi vinculación es total, porque yo desde niño, desde adolescente, empecé en la coral a través de mi padre, mis hermanas, que cantábamos allí, y durante pues esa adolescencia aprendí muchísimas cosas. La coral para mí, en mi caso personal, ha sido vital. Fue la plataforma que te hace ver a ojos de un chaval el tesón, el sacrificio, la exigencia que se palpaba en toda esa gente que después de ver el vídeo, también me he visto en el vídeo también con unos años menos, pero yo me preguntaba de chaval, pero ¿cómo pueden tener esta gente esta vitalidad, estas ganas, esta exigencia de aprender y esta versatilidad, que es quizá una de las cosas que la coral, y como decía Rosario, que es una gran familia, ¿no? Pero esa versatilidad de reto tras reto, trabajar y enfrentarse, por supuesto, a todas las zarzuelas que se han hecho, pero también en este caso el trabajo que hicimos con la Orquesta de Cámara Orfeo y con la coral de obras pues
sacras, sacro sinfónico coral, un género difícil, como el Mesías de Händel, el Requiem de Mozart, las misas brevis de Mozart y otras piezas también del género, digamos, ya académico y de gran nivel estilístico y técnico. Y la coral siempre, me acuerdo de los ensayos trabajando. En mi caso, como les decía, la vinculación es total, porque si he sido niño, adolescente, he pasado por todas las etapas donde la coral ha sido mi familia y lo sigue siendo, por supuesto, y desde el trabajo, luego desde otra perspectiva, ¿no? Como director y trabajando obras de gran nivel, pues tengo que decir que fue una gran experiencia, por supuesto, y ojalá Maribel se vuelva a repetir. Tenemos todavía tiempo para volver a hacer muchos más trabajos, muchas más obras y en definitiva, bueno, pues con el vídeo lo resume todo. Yo creo que hay poco más que decir. Se nos ha encogido el corazón viendo a tanta gente de joven y tanta gente que ha pasado por la coral y muchos de ellos tristemente que ya no están. ¿Verdad? Hemos visto muchísimos, que yo recuerdo además todos aquellos momentos de las zarzuelas. Yo recuerdo ensayos en estos inviernos de la claro, como en Santa Cecilia en noviembre, pues los meses previos a cada zarzuela. Me remonto muchos años atrás, hace como 30 años o más. Ensayaba la coral en una casa vieja en la calle Convento y por las noches se ensayaba y yo me acuerdo que iba y decía, pero bueno, qué frío que hace aquí y toda esta gente, pero era tal el empeño, el tesón, la exigencia y el cariño entre ellos que eso podía con todo. Es decir, los ensayos de la zarzuela, porque también tenía sus meses de ensayo y no eran por las mañanas, no, eran por las noches, pero se palpaba y yo recuerdo ratos muy entrañables porque también, bueno, pues entre todos nos repartían papeles, teníamos que cantar, hablar, teníamos que hacer pues lo que no sabíamos hacer, pero entre todos nos ayudamos a hacer pues unas zarzuelas que quedan ahí para el recuerdo y para todos. Entonces, por lo tanto, solamente agradecer, solo tengo palabras de agradecimiento a la coral, en general a todos, y a Maribel en particular, que además Maribel fue profesora mía del conservatorio. Por supuesto que me recomendó en aquellos momentos de niño empezar con el violín. Hoy día soy profesor de violín, llevo más de 30 años dando clase de violín, soy director de orquesta y por supuesto que he trabajado con muchos grupos en muchos países del mundo y siempre Campo de Cristana y la Coral Santa Cecilia van de la mano. Recuerdo hace unos meses en una gira que hicimos en Malasia, nos invitó el embajador de Kuala Lumpur, el embajador de España en este país, y comiendo nos decían, bueno, pero ¿qué? Decía un señor embajador, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué os dan aquí en Campo de Cristana? Que hay tanta música, ¿será la tierra? Digo, no, la tierra no, lo da la gente. Y porque en Campo de Cristana no solo hay un grupo, ni dos, ni tres, hay muchísimos. En el mundo de Campo de Cristana, vamos a decirlo así, en el mundo cultural hay muchísimos grupos que colaboran, que se retroalimentan entre sí y que se exigen y que cada año es un reto más en lo musical, por supuesto, en los otros ámbitos, en las artes escénicas y en otros géneros y otros ámbitos, pero en lo musical, por supuesto, la banda con la trayectoria que tiene, pero es que la coral de Campo de Cristana, y hoy celebramos 70 años, pues el trabajo está realizado y hemos visto esa retrospectiva en el vídeo. Y le decía al embajador que es la gente, los que nos ayudamos, que la coral es una gran familia, decía Rosario, y la coral, pero otras asociaciones también, y todos nos ayudamos de alguna manera para mejorar, para alcanzar nuevos retos, superar dificultades y que la música nos salva. Decía un amigo mío, tristemente que murió, me decía, la música, yo lo veía siempre tan contento y tenía una enfermedad terminal, y decía, ¿pero por qué? Decía, es que la música me salva cada día. A pesar de cada uno de sus problemas de salud, sus problemas de todo tipo,
La música me salva cada día y lo recuerdo yo me lo recuerdo todos los días. Y tenemos la suerte de estar en un pueblo que apoya la música y en este caso en concreto la coral es pues, el baluarte de este caso de uno de los grupos más importantes del campo de Cristán. Y por lo tanto, ojalá la música nos salve cada día y sigamos juntos haciendo muchos más proyectos juntos, otros 70 años más como poco. Muchas gracias y felicidades. Bueno, no nos podemos olvidar de ella, ¿verdad? No nos podemos olvidar de ella. Es la cara más visible de la coral, aunque nos dé la espalda. Y es la que dirige mirando al presente, pero que ya está pensando en lo siguiente. O sea que Manuel Viegas seguro que ya te ha cogido el reto y ya puedes ir preparando algo, porque ya estamos en lo siguiente y no acabamos de celebrar los 70 años. Ella, bueno, lleva desde chiquitina, como decía en el vídeo, en la coral, en los primeros pasos, y lleva como directora desde el 2003. Estamos hablando, por supuesto, de Maribel Beltrán. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia a este acto tan importante de la Coral Santa Cecilia en la conmemoración de su 70 aniversario. Muchas gracias a todas nuestras autoridades que se han brindado a dedicarnos la tarde de hoy. En primer lugar, quiero ofrecerles unas pinceladas de lo que ha sido la evolución del canto coral a lo largo del tiempo. Hasta llegar al siglo XXI, la historia de las corales ha tenido una gran importancia y una progresiva evolución. En las sociedades primitivas se cantaba con letanías monódicas, que es un estilo vocal solista con solo una línea de voz o varias, pero cantando siempre la misma melodía. Después pasamos al canto gregoriano, que se caracteriza por su austeridad, pasando después a la época de la polifonía vocal y así llegar hasta la música contemporánea de hoy en día. La polifonía expresa pluralidad de voces independientes unas de otras, pero formando un todo armónico. Es fundamental desde la Edad Media y el Renacimiento. La actividad coral en el mundo es un síntoma de la importancia que reviste dicha práctica en la cultura de los pueblos. En Europa, cada ciudad pequeña se enorgullece de poseer un coro. Y es en el siglo pasado cuando aparecen corales integradas por aficionados, fenómeno que se va extendiendo a todos los países y de las que participan personas de distintas sociedades. Hay bibliografías editadas al respecto que nos informan cómo tenemos que manejar un coro. Según un manual de la dirección de los mismos, coros vocacionales, de J.A. Gallo, son necesarias ciertas pautas de conducta para la buena marcha de la institución. Relato algunas: compañerismo, solidaridad, tolerancia, constancia, puntualidad, silencio en los ensayos, disciplina y una buena reflexión. Todos los coristas son necesarios, pero nadie es imprescindible. También comenta dicho manual que al realizar la elección de las obras hay que tener en cuenta el nivel cultural y grado de sensibilidad del público al que va destinado. Se denomina coro vocacional a una entidad musical formada por un grupo de personas reunidas para cantar en común, integrada tanto por aficionados como por personas con formación musical. La misión de los coros es conmover las raíces más profundas del espíritu humano, teniendo como objetivo la difusión del repertorio coral. Y llegamos a Campo de Cristana, pueblo que se une a Europa en la creación de coros vocacionales, destacando nuestra gran tradición musical. Actualmente contamos con varias agrupaciones corales y nos vamos a centrar en el día de hoy en la protagonista, que es la Coral Santa Cecilia. Antes de su fundación ya existió un grupo músico-artístico que empezó haciendo zarzuelas bajo la dirección del maestro Manuel Angulo. Estas zarzuelas fueron La Alegría de la Huerta, La del Manojo de Rosas, Alma de Dios, La Marcha de Cádiz, La Fuerza del Amor, La Dolorosa. Y por cierto, en La Dolorosa intervine yo con 15 años haciendo un dúo cómico con Luis Cabañero y nos llamábamos Perico y Nicasio.
Después salieron otras zarzuelas, como eran Los de Aragón, Molinos de Viento, Los Claveles y Bohemios. En todas ellas, con muy corta edad, también tuve algún papelito. Toda esta simiente dará más tarde el fruto para que cuando Rafael Calonge coja la dirección de la Banda de Música Filarmónica Beethoven, aparezcan numerosas zarzuelas representadas en la festividad de Santa Cecilia año tras año. Y ya es en 1956 cuando se funda la coral. Formo parte de ella desde su fundación, era la más pequeña de todos. Y la dejo en el paréntesis de mi matrimonio y la crianza de mis 4 hijas. No sé. Perdón. Ya. Cuando no había conservatorio en nuestra localidad, llevábamos a nuestros hijos al Conservatorio de Madrid unos cuantos padres una vez por semana. Y aunque yo ya estaba titulada en piano y lenguaje musical, aproveché estos viajes para estudiar la especialidad de canto. A partir de ahí me llamó Rafael Calonge otra vez para que me incorporara a la coral. Lo hice con mucha ilusión y fui solista de las zarzuelas que con él representamos y que ya habéis visto proyectadas en el vídeo. Fue una etapa maravillosa que disfrutamos muchísimo. Y por ley de vida llega el momento de la despedida de nuestro director. Una encrucijada para los miembros de la coral porque hay que elegir nuevo director. Tras una votación de las 2 personas que nos presentamos, Francisco Calonge y yo, salí elegida. Un reto importante para mí, conseguir metas nuevas y no defraudar a los componentes de la coral. Al ser profesora de canto, quería trabajar la respiración, hacer ejercicios de vocalización, enseñar mínimas nociones del lenguaje musical, el valor de las notas, matices, compases, etc. Así lo he intentado siempre que el tiempo de los ensayos y la asistencia a los mismos me lo ha permitido. Hemos hecho conciertos estupendos con obras clásicas, populares, religiosas, espirituales, villancicos, habaneras, cantatas. No se nos ha puesto nada por delante con tal de aprender repertorio. Aquí quiero hacer una mención especial a Manuel Viega Atance, que fue secretario de la coral, por el archivo que realizó, organizado por especialidades. Tenemos 120 archivadores dispuestos por orden alfabético. Un trabajo descomunal que nos dejó en herencia Manuel. Muchas gracias, Manuel, por tu trabajo. Los directores musicales con los que hemos colaborado han sido un orgullo para nosotros, especialmente nuestros paisanos, Luis Cobos, Manuel Viega Román, Ángel Luis Cobos y Juan José Fernández. También quiero agradecer la colaboración con nosotros a los directores de escenas que en mi etapa nos ayudaron y que ya nos han ofrecido también su testimonio. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes el hecho de no haber podido hacer más zarzuelas en mi etapa. Solo han sido estas: Gigantes y Cabezudos, La Rosa del Azafrán, La Verbena de la Paloma, Doña Francisquita y alguna antología. Con Rafael Calonge teníamos al director y los músicos de la orquesta los traía de la banda. Tan solo traía la cuerda de Madrid, por lo que el gasto de las zarzuelas era solo pagar la cuerda. Pero cuando en mi etapa pusimos la primera zarzuela, que por seguir la tradición fue Gigantes y Cabezudos, porque la primera que puso Rafael Calonge también fue Gigantes y Cabezudos. Pero ahí tuvimos un escollo, tuvimos un gasto importante, ya no teníamos director ni orquesta de la banda. Tuvimos que llamar, y sumado al gasto de la orquesta, al audio y el pago de las partituras de la SGAE, no logramos cubrir gastos, con lo cual desde entonces nuestros conciertos y las antologías las hacemos con piano. Hay zarzuelas, sin embargo, que al hacerlas a beneficio de distintas asociaciones, pudimos hacerlas gracias a que Ángel Luis Cobos y la orquesta que formó lo hicieron de forma altruista. La Rosa del Azafrán a beneficio de la Virgen del Carmen. Doña Francisquita, para celebrar el 25 aniversario del Conservatorio Profesional de Música. Por cierto, que para el ambiente musical es la mejor zarzuela. La orquesta de esta zarzuela la formaron alumnos y profesores del conservatorio. Y como curiosidad, tuve un papel en ella y me llamaba la Beltrana.
Eso dio mucho comentario durante todo el ensayo de la zarzuela. También Ángel Luis Cobos colaboró en el 50 aniversario de la coral con una antología y en la verbena de La Paloma, en el auditorio de Alcázar de San Juan, con la orquesta del conservatorio. Desde aquí también le doy muchas gracias a Ángel Luis por esos detalles de espontaneidad y gratuidad. Momentos importantes para nosotros pues han sido cantar la misa primera para nuestros sacerdotes paisanos, como fue Ramón Sánchez Alarco, Francisco García Casarrubios, que además, antes de pasar al seminario, fue miembro de la coral, y también la misa primera de Abel Fuentes. Participamos en la inauguración del convento después de su restauración en el año 2019, en la inauguración de las obras de la iglesia parroquial, con la traída de los restos de don Gregorio Bermejo el año pasado. En aquella misa, al cantar Lacrimosa con la entrada de los restos de don Gregorio, se emocionaron todos los asistentes, así como los miembros de la coral y de la Orquesta Filarmónica Beethoven que nos acompañaron. El viaje a Roma fue también un hecho importante, que en el vídeo ya se ha hablado de él. Ah, pero hay una novedad, le cantamos los mayos al Papa, en la plaza de la Basílica a las 10 de la noche. Lo que no sabemos es si nos escuchó, pero se lo cantamos. Nos rodearon turistas y nosotros seguimos improvisando canciones. En esta ocasión también nos estaban acompañando dos sacerdotes que habían estado en nuestra parroquia, que fueron Ángel Moreno y Juan Antonio Ruiz. Emocionante también ha sido cantar en el Auditorio Nacional y en el Teatro Monumental de la mano de Luis Cobos, así como interpretar el Requiem de Mozart con la Orquesta Orfeo y Manuel Briera. Por cierto, esta obra me costó muchísimo trabajo sacarla adelante. Estuvimos un año de ensayos, salvo los meses de verano, ya que tuve que preparar sola las 4 voces. Otra experiencia muy gratificante ha sido este año poder cantar una misa en la Catedral de Toledo junto a la Filarmónica Beethoven dirigida por Juan José Fernández y otra en Madrid en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. En esta ocasión no tuvimos orquesta, nos acompañó al piano Francisco Anquela. Y hasta hoy, con un año por delante de distintos conciertos y colaboraciones que ya han sido citadas. Y no todos son parabienes en la coral, porque cuando tenemos que hacer un concierto y pido colaboración para realizar alguna coreografía, vienen los pros y los contras. Yo sí, yo no quiero. Que nadie quiere bailar. Y resulta que al final hicimos New York, New York y salieron todos, con guantes, plumas, bastones y sombreros. Bien. Desde aquí quiero agradecer a todos los componentes de la Coral Santa Cecilia, que son compañeros y amigos. La respuesta ante cualquier petición de ensayos, salidas o colaboraciones que nos solicitan. Al mirarlos desde el piano de nuestra sede de ensayos, me invade un sentimiento de responsabilidad importante. No puedo fallarles, me digo en mi interior. Y por último, quiero compartir con ustedes una cita del filósofo Platón acerca de la especialidad del coro vocacional. Dice así: el canto coral es el arte que, regulando la voz, llega hasta el alma, le inspira el gusto por la virtud y nos hace mejores personas. Muchas gracias. Hay dos componentes en la coral que merecen hoy una especial distinción. Así que llamamos que suban al escenario Engracia Manjabacas y Jesús Calonge. Por favor. La Coral Santa Cecilia, ¿esto no funciona? Sí. La Coral Santa Cecilia
de Campo de Cristana, agradecimiento a doña Engracia Manjabacas por su participación a esta coral desde su fundación. Yo también, dice Jesús. La Coral Santa Cecilia de Campo de Cristana, en agradecimiento a don Jesús Caluje Galindo por su pertenencia a esta coral desde su fundación. Hay que esperar para la foto. Bueno, generalmente cuando hay dos hay tres. No solamente son ellos dos. Los que llevan los 70 años en la coral también, Maribel. Maribel también merece esa placa y mucho más. Bien, tengo placa. Se la entrega a la presidenta. Gracias. Bueno, vamos terminando y cierra el acto pues el alcalde de Campo de Cristana, Santiago Lázaro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Laura, por la presentación. Como Santiago López, mi madre tan contenta siempre, que se queja de que nunca se dice su apellido. Siempre dice Lázaro por mi padre, pero mi madre tan contenta y orgullosa también. Bueno, saludar, por supuesto, en primer lugar a Rosario como presidenta de la coral, a su directora Maribel, los cargos que hoy nos acompañan, Santiago Lucas Torres, secretario segundo de la Mesa de las Cortes, y es alcalde de Campo de Cristana y que sabe lo que es además la coral en la trayectoria durante todo este tiempo, a María Lucendo, diputado provincial, miembro de la corporación, de todos los grupos políticos, que viene a representar también ese apoyo siempre, esa unanimidad que siempre ha representado la coral y la cultura en Campo de Cristana y que buena muestra es su presencia hoy aquí. Desde luego que es difícil hablar de algo tan grande, primero difícil hablar de siendo el último de 6-7 intervenciones, eso ya reconocéis que es complicado, decir algo nuevo. Y no aspiro a hacer un gran discurso, ni mucho menos, ni a aportar ninguna novedad, salvo lo que ya se ha hecho aquí, que es ese reconocimiento a una trayectoria de 70 años, que yo creía que eran muchos años cuando he llegado, pero he visto que cuando fuisteis a Barcelona la Sagrada Familia estaba en obras y sigue en obras. Es decir, no son tantos años, parece ser, 70 años suficientes para acabar una catedral como la Sagrada Familia. Pero sí, hablando en serio, que está claro que tiene un mérito espectacular, al alcance de muy pocas entidades o asociaciones en Campo de Cristana, en primer lugar, tan solo pues casi claramente superado por la Filarmónica Beethoven, que tiene mucho que ver con ese alma de lo que es Cristana y la música. Y yo lo decía el año pasado en varias ocasiones, con motivo del 175 aniversario de la Filarmónica, y ahora insisto en esa misma idea, hablando del contexto histórico. Por de formación profesional, pues me gusta siempre situar el origen, en este caso de la coral, en el contexto de los años 50, años 56, con esa fundación, aunque ya tenía unos años antes, como bien decía Rosario, de recorrido. Unos años complicados, si centramos en Campo de Cristana, complicados también que tiene que ver con épocas de carestía, en una economía agraria, de subsistencia, años en los cuales mejoraba algo la economía con respecto a los años 40 de la posguerra, pero años en los cuales claramente la economía estaba basada pues, en una sociedad claramente agrícola, en el cual comenzaba tímidamente una mecanización que supuso algo de crecimiento económico, pero a la vez algo de pérdida de población. Sobraba gente en las casas y empezó la inmigración de muchos cristaneses a otros lugares de España, y en esa época, en lo cual lo principal era subsistir para gran parte de la población de Cristana, pues existía otra forma de alimento que no tiene que ver solo con lo material, sino con lo inmaterial, que es la cultura y la música que se cultivaba ya hace 70 años con ese germen de la coral y que ha llegado
con esa fuerza hasta nuestros días. Creo que eso demuestra lo decía antes Manuel Priega, comentaba que tiene que ver con la gente de Cristana, tiene que ver con el viento, con el agua, con algo que se respira aquí, desde luego, y que se cuece entre en este casco urbano, en este pueblo tan bonito y tan querido por todos, para que nazca instituciones como la Coral Santa Cecilia y tengan este recorrido. Destacar, sin duda, a esos grandes músicos referentes en Cristana, como Rafael Calonge, Manuel Briega, Paco Calonge, con un gran peso también durante muchos años, Luis Cabañero, también recordado, y Maribel Beltrán. Centrándome un poquito brevemente en Maribel, eso no lo sabe ella, yo creo, Maribel ha tenido muchas luces en su vida y alguna sombra, y te voy a decir una sombra conmigo. Fuiste mi profesora en preparatorio en el conservatorio, y no sacaste mucho, está claro. Mirad dónde he acabado, fijaros dónde he acabado. Yo en preparatorio, en primero, fue mi profesora. En preparatorio yo no tenía un talento especial para la música, a la vista está en mi trayectoria, pero es cierto que ella fue mi profesora y te guardo gran recuerdo de esas clases, además muy numerosas, no como ahora que nos quejamos los profesores de las ratios, decimos, eran clases muy numerosas donde estábamos muchos alumnos y siempre aprendiendo de la mano el talento, el cariño, el empeño y la fuerza de Maribel Beltrán, a la cual creo que merece un reconocimiento y pido un aplauso fuerte para ella. Y en definitiva, la Coral pues, ha actuado como embajadora, habéis sido todos embajadores, la Coral es la institución, pero todos y cada uno de los miembros que habéis pasado en diferentes etapas, diferentes épocas de vuestra vida, habéis sido embajadores de Cristana en lugares pues, tan interesantes como Viena, como Roma, con esa maravilla de poder cantar en la Catedral de la Iglesia de San Pedro del Vaticano, en Madrid, en fin, un agradecimiento, por supuesto, por ese trabajo y porque en definitiva formáis parte de una cadena que se ha ido renovando con el tiempo, que se ha ido enriqueciendo y que se ha basado en el trabajo duro, que eso también hay que decirlo, también con las exigencias a veces ahora de Maribel, el trabajo duro de ensayos, de repeticiones, una y otra vez, de la pronunciación, la entonación, la armonía, el hora a hora, el día a día, la actuación a actuación, que ese empeño logra sacar lo mejor de todos vosotros. Desde luego que la Coral siempre ha acompañado a Cristana en los momentos más especiales, algunos se han explicado en ese magnífico vídeo, por cierto elaborado por José Miguel de Pixelidea y sobrino de Rosario, que es más importante que todo el talento que ha demostrado en ese vídeo. Estaba ya muy nerviosa y apurada por esos cortes, desde luego que ha demostrado sin duda el vídeo ser un documento gráfico maravilloso que representa la historia de la Coral, ya es una de las joyas de vuestro archivo. Y sin duda en esos momentos especiales pues están algunos de los más recientes que se han dicho, el año pasado muy intenso, con ese aniversario de la Filarmónica, con ese concierto en la plaza maravilloso, a pesar de la lluvia que hubo que cambiarlo, también el concierto en el Teatro Monumental junto al maestro y amigo de Cristana, Luis Cobos, que siempre ha estado de la mano de la Coral también, o ese fin de semana que fue enseguida también al día siguiente en la Catedral de Toledo, la Catedral de la Almudena, una semana después, en fin, vais aumentando en intensidad conforme van superando los años, eso es difícil explicarlo en el día a día. Bueno, desde luego que agradeceros a todos el trabajo. Yo acabo casi con una cita que tiene que ver con el Quijote, como no, el Quijote tiene que estar, que hablaba de la música. Decía que la música recompone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Bueno, pues sin duda la música de la Coral habéis contribuido a ello, habéis hecho honor y honra de lo que es Cristana, de lo que es la cultura, de lo que es la música, habéis contribuido a esa frase que siempre decimos de que Cristana es música, en la cual sin duda uno de los pilares fundamentales es la Coral Santa Cecilia. Así que nada, muchas gracias a todos y desde luego que disfrutaremos este año de todos los actos. Gracias. Bueno, yo no me voy a quedar sin decir una cosa al alcalde, y es que es verdad que la Sagrada Familia sigue estando ahí en construcción, y ya se han puesto muchas torres y se va elevando y la altura. Lo que sigue igual es nuestro teatro. Le queremos mucho, lo queremos mucho. Pero en esas fotos sigue igual nuestro teatro. Que se ven... A ver qué pasa. Bueno, pues bueno, ya hemos terminado. Es el primer paso en un año que va a estar lleno de celebraciones. Es una alegría para la Coral, que son los verdaderos protagonistas de estos 70 años, los que han estado, los que están... En fin, enhorabuena a ellos, son unos 45 miembros, no puedo nombrarles nombres y apellidos, les vemos aquí muchas veces y bueno, pues que enhorabuena por estos 70 años. Es verdad que no vamos a terminar, o no van a terminar,
con una canción, ¿verdad? Pero es que me dicen que no. Esta vez la palabra hablada ha sido la protagonista, con muchos recuerdos de todos los que han ido subiendo. Y bueno, ya tenemos la cita con la palabra sonora y cantada, que es lo que mejor saben hacer, con un programa pues lleno de actividades que me pasan. Ya el 13 de junio es un encuentro de corales que va a haber aquí en Campo de Cristana con la coral de Alcázar de Tomelloso y de Villacañas. El 20 de junio se hará este mismo encuentro, pero se hará en Villacañas a beneficio de la Asociación del Alzheimer. Vacaciones sagradas. Hasta el 22 de agosto, que retoman con la novena del Cristo, y octubre y noviembre van a ser los grandes meses para esta coral y sus 70 años. En octubre la exposición en el Pósito de la historia de la Coral Santa Cecilia y con el vestuario de las zarzuelas. Creo que se va a quedar corto y pequeño el Pósito, porque hay muchos vestidos y muchos trajes en los armarios de muchas casas de Campo de Cristana. Y por último, el 14 de noviembre, la celebración de los 70 años con un concierto extraordinario. Así que, bueno, pues por mi parte, por parte de la misma, decir muchas gracias a quienes habéis subido a recordarnos con vuestras palabras pues parte de la historia y gran parte de la historia de esta coral. Gracias al público que nos ha acompañado y felicidades de nuevo a esos 45 miembros de la coral Santa Cecilia, que son, como decía, los verdaderos protagonistas. Se han dicho muchas palabras muy bonitas que nos quedan: ilusión, tesón, pilar, versatilidad, cabezones, que lo son también para llevar adelante los retos, gigantes, bueno, conmover, familia, emociones, sentimientos. Yo creo que es parte de la historia de ellos. Y ya pues termino con eso, con mucha, pues diciéndoles que enhorabuena, 70 años llenos de vida, con un presente lleno de música y un futuro lleno de retos. Enhorabuena, y decirles también que la coral va a ofrecer pues una mistela y unos dulces aquí en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Gracias. Por cierto, quiero aprovechar la concurrencia para ver si los bajos, los hombres bajos, no bajos de altura, bajos se apuntan, que hay que reforzar la cuerda. Así que, con todo lo que nos han contado, la verdad que da envidia. Quien tenga este talento y que Dios se lo haya dado, adelante, que se apunten a la coral. Muchísimas gracias, lo he hecho con mucho gusto. Genial todo lo que has dicho. Muchas gracias. Muy bien, de verdad. Muchas gracias.